palabra la asambleísta Pierina Correa. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, señora presidenta encargada. Buenas tardes a los colegas asambleístas, a todos quienes nos siguen por las redes, a la prensa y a esa ciudadanía que está ávida de soluciones. Pero no los llevemos a error. La asamblea tiene competencias y lastimosamente tenemos que mantenernos dentro de esas competencias. Muchas veces generamos expectativas falsas, que con una varita mágica podemos resolver las cosas. Aquí hemos tenido personas hablando de enfermedades catastróficas como el cáncer y se van de aquí con los aplausos y la solidaridad nuestra pensando que va a haber la asignación de recursos, que van a recibir los medicamentos, y no es así porque no depende de nosotros. En todo caso, voy a tratar de ser sumamente breve. Creo que quienes me han antecedido en la palabra han sido bastante amplios en las diferentes explicaciones, con los videos, con fotos, con los argumentos. A Ramiro le digo, y se lo dije ya en pasillo, es vecino mío en el segundo piso, le dije que por favor incluyera dentro de su moción, que creo que es la más completa, pero que está abierta a incorporar lo bueno que han propuesto otros asambleístas para que sea un solo documento y que salga con esa fuerza de la unidad que han invocado aquí y a la que nos debemos por la sensibilidad del tema que estamos tratando y el anhelo ciudadano también. Le dije que entre las propuestas, que quizá no sea tan inmediata, debería de haber el descongestionamiento o la lucha contra el hacinamiento en las cárceles. Algunas formas de hacerlo es dándole viabilidad más rápida a casos sencillos, a través de la mediación, por ejemplo, y a ubicar en pabellones diferentes a aquellas personas de delitos menores, el padre que no cumplió con la obligación económica, entre otros, porque también hemos escuchado que personas que no tenían nada que ver con los conflictos internos en la penitenciaría, las peleas entre bandas, han caído también y han perdido sus vidas en el fuego cruzado. Los asambleístas trabajamos en nuestras funciones como lo que somos: el tratamiento de leyes, respetando los procedimientos legislativos y los procesos de fiscalización. No manejamos ni asignamos recursos ni a la policía ni a las Fuerzas Armadas. Aquí ya han dicho, no compramos chalecos, no compramos armamentos, no compramos balas. Podemos solidarizarnos con los policías que arriesgan su vida día a día en condiciones deplorables. En Guayaquil, a raíz del asesinato de los policías, reciente asesinato de los policías, muchos no querían salir a hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque se sentían como patitos en galería de tiro, es decir, completamente desnudos, indefensos y sin las condiciones para enfrentar una delincuencia que está sumamente bien armada y que no les importa absolutamente nada lo que pase con ellos o con su entorno. Como les digo, no manejamos ni asignamos recursos. Eso le corresponde al Ejecutivo y solo se requiere voluntad y ganas de hacerlo, porque las leyes, y bastantes leyes hemos aprobado desde que iniciamos este periodo legislativo y desde hace 5 meses con más fuerza, las leyes están. No es culpa de las leyes. Tampoco podemos echarle la culpa al estado de excepción. Ojo, el estado de excepción, por su mismo concepto, excepcional, permite al gobierno nacional hacer cosas que en condiciones normales no podría. Entre esos, asignar recursos provenientes de diversas fuentes. Y entre esas fuentes, la Reserva Internacional, señores. Así es que recursos hay, falta la voluntad de hacerlo. Ahora, nos han achacado de todo, nos han dicho que somos vagos, pipones, que ganamos millonadas y no hacemos nada. El estado de excepción rige para unas cuantas provincias y yo creo que el problema es a nivel nacional, pero también hubo un decreto feriado que fue para todos. Y nosotros, como asambleístas, no estábamos mirando el techo ni tratando de ver cómo le entra el agua al coco. Estábamos, por lo menos la mayoría, desde el lugar donde nos encontráramos, monitoreando a cada rato lo que pasaba en el país, condoliéndonos de las víctimas inocentes, pero también enfureciéndonos por la impotencia de como asamblea
no poder ir más allá de nuestras competencias. Y estábamos dispuestos a acudir a la convocatoria que fuera del caso, virtual o físicamente, presencialmente. Y a no olvidar, y la ciudadanía tiene que conocer esto, Virgilio Saquicela, en su condición de presidente de esta Asamblea y por ende representante de todos nosotros, estaba como parte integral de las mesas de seguridad. Por lo tanto, la Asamblea sí estaba presente en el análisis y discusión de la situación y en la eventual toma de decisiones. Hay algo especial que me preocupa ahora y es la situación que nadie ha mencionado de los niños. Aquí hay algunos datos, fuentes, primicias. A inicios del 2021, 60 menores de 3 años vivían en los centros penitenciarios de Ecuador junto a sus madres. Hasta el 2020, según la rendición de cuentas del SNAI, 24 niñas, 36 niños menores de 3 años vivían con sus madres en 7 centros penitenciarios del país. Entre el 2006 y el 2008 fueron sacados de las cárceles 2.133 niños y niñas de 3 años o menos, hijos de madres y padres privados de la libertad. Ese trabajo lo hicimos nosotros y quien estuvo a cargo fue el entonces vicepresidente del Ecuador, Lenín Moreno Garcés. Se sacó a esos niños de los centros penitenciarios y se los ubicó en hogares de familiares cercanos a la madre o al padre o en familias ampliadas. Fuente, El Universo, recién, 14 de septiembre de 2022. Señora asambleísta, un minuto, por favor. Gracias. 54 menores de edad viven con sus madres en centros de privación. ¿Por qué? Porque hay las visitas conyugales, quedan embarazadas y donde nacen esos niños, nacen en las cárceles y ahí se desarrollan sufriendo hambre, condiciones infrahumanas, desnutrición, pero lo peor de todo, naturalizando ese entorno como parte de sus vidas. Si bien la violencia ha estado concentrada en los pabellones de hombres, también recuerden que ya hubo incidentes en el pabellón de mujeres. No esperemos que se sumen a las muertes más mujeres privadas de la libertad o niños que se encuentran en ese entorno. Ya suman externamente más de 60 niños que han muerto en fuego cruzado, en situación de sicariatos y otros. Es deber del Estado ecuatoriano defenderlos, defender su integridad y darles la opción a una vida digna y sobre todo a un mundo de paz, a un país de paz. No caigamos en lo que dijo el exministro Patricio Carrillo, que no nos preocupemos porque son apenas daños colaterales. No, señores, son seres humanos como todos nosotros, tienen derechos. Y hablando de derechos, no fuimos nosotros, nuestra bancada, la que habló de los derechos de los PPLs. Fue el presidente Guillermo Lasso. Y es cierto, tienen derechos como todo ser humano, pero en el momento en que atentan y violentan los derechos humanos de las víctimas, entonces hay que aplicar el principio del bien mayor, que también lo dice la Constitución de la República, señores legisladores. Por lo tanto, ojalá, repito, esa moción se alimente de las otras mociones presentadas y que salga un compromiso fuerte y de manera unánime de parte de esta Asamblea Nacional. Y un mensaje: no podemos pedir unidad cuando hay insultos de por medio, y eso es válido para toda la Asamblea Nacional. Gracias, señora presidenta.